Saludos, país. Alfonso Torres soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio. Nuestro país, como siempre, cargado de problemas. La inseguridad ciudadana, los atracos, la delincuencia, la policía represiva, la pobreza, tiempo de escasez y unos políticos que lo quieren todo, instituciones que no pagan, trabajadores que no reciben las garantías de lugar, que se niegan a darle su liquidación, sus prestaciones, que lo cancelan y se hacen los chivolocos, los patronos irresponsables, esperando que lo demanden, y como esos trabajadores no tienen con qué pagar a un abogado, o un abogado que no se hace cargo de su caso porque es un caso de poca monta, trabajadores chiriperos prácticamente por el nivel de ingreso. Un país cargado de problemas y una clase política irresponsable, corrupta, que no le duele el país, y por supuesto no tiene por qué dolerle, porque a ellos solo le duele su interés personal, familiar, de grupo. Y entonces en un dilema como ese, el país anda muy mal. La corrupción nos arropa, la impunidad mucho más. Corrupto en cualquier estamento del Estado, pero igual en cualquier banco o una corporación privada. Y gente que se deja corromper porque los valores se han ido perdiendo. Las enseñanzas de nuestros padres y de nuestros prohombres de la historia como que han quedado en el olvido. Y a esa clase gobernante sumisa del poder externo le interesa justo eso, que la memoria histórica se pierda, se diluya, porque en la medida en que un pueblo, un colectivo social va perdiendo la memoria histórica, en esa medida deja ser, deja pasar, no le importa nada, no le preocupa. Entonces viene a acentuarse la cultura del individualismo y los valores de patria se van perdiendo, se pierde la identidad, el amor a los símbolos, el respeto por los símbolos, la bandera, el escudo, el himno nacional, nuestro territorio, la protección de nuestro territorio. Por eso vemos como una clase política servil entrega el patrimonio nacional a intereses foráneos, una vez por presión del imperio, otra vez porque hacen negocio con esas transnacionales y van cediendo el patrimonio de la patria. Y entonces un pueblo que va aceptando como normal, como natural, que se lo lleven todo. Y en las luchas sociales por preservar los Haitises, o preservar los Miranda, o preservar la zona de Cotuí con el tema de la Barrigol, una minoría es la que se incorpora militantemente a la lucha para defender el patrimonio nacional. El tema de la corrupción y las cadenas humanas en todo el país, en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, por el cierre de la OISOE, que no es más que un centro de corrupción, una institución que no debe existir, porque Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado y el Ministerio de Obra Pública queda desnaturalizado, pero es simplemente de supervisión, cuando en la práctica opera, trabaja, funciona, acciona con un presupuesto relativamente mayor al que tiene el Ministerio de Obra Pública, porque el Ministerio de Obra Pública es un gran ministerio y una buena parte de su presupuesto se va en nómina, en gastos fijos, y la OISOE tiene una estructura de personal muy reducida. Entonces su presupuesto lo emplea hasta para construir. ¿Y con qué característica? La corrupción, obra sobrevaluada. Yo recuerdo el caso del Hospital Central Veterinario de Engombe, en la UAS. Se le pide al gobierno y a través de esa oficina la construcción de un hospital médico veterinario para la enseñanza en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a los estudiantes de medicina veterinaria. Y el presupuesto apenas alcanzaba 50 millones de pesos. Y pasaron casi 2 años y no podían construirlo. Y los académicos venían a darle seguimiento a esto, hasta que alguien un día en esa oficina le susurró
es que es un presupuesto muy pequeño. Aquí no se trabaja con una obra de menos de 200 millones de pesos. Incorporen algunas cosas y suban el presupuesto. Así lo hicieron. Poco tiempo después, el hospital construido. No, así no se puede. ¿Qué es lo que pasa? Si una obra de 50 millones de pesos, el movimiento de los molongos, la cogioca, para la indelicadeza, no es funcional para estos, le iba a decir funcionarios, pero no son funcionarios nada, son atracadores del erario. Y entonces, en este cuadro, quieren llevar a este pueblo al olvido de la memoria histórica. Por eso recientemente estábamos aquí abordando el tema Manolo Tavares Justo, con don Iván Rodríguez, participante en uno de los frentes guerrilleros de Manolo Tavares Justo, en el frente guerrillero Mauricio Báez, aquí en el este del país, en el Ceibo y esas áreas por acá, para que haga una contribución a la memoria histórica y que ésta no quede relegada al olvido. Lo propio pasa con nuestro héroe nacional Francisco Alberto Camaño de Ño. Lo quieren enterrar, lo quieren denigrar, lo quieren llevar al olvido, porque ese ejemplo de patriotismo, de valor, de hidalguía, hay que sepultarlo para que la juventud de estos tiempos no beban en ese ejemplo de dignidad, de decoro. Y para nosotros, todos los días son días de Manolo, de Camaño, de Duarte, de Luperón, de Mamatingó. No podemos esperar tan solo el 16 de febrero para hablar de Camaño, que es cuando lo asesinan. O esperar el 24 de abril para hablar de Francisco Alberto. O el 28 de abril, cuando se levanta como el gran patriota para enfrentar a la gran potencia de estos tiempos, que nos pisoteó el territorio nacional. No. A la patria se le sirve. Y a los héroes nacionales hay que recordarlo cada día. Camaño, lo mismo que Luperón, son dos hombres político-militares a 100 años de distancia que juegan el mismo papel, con la misma visión, la visión de patria, la visión antiimperialista, porque si uno tiene una visión de patria, eso conlleva al propio tiempo una visión anticolonial, una visión antiimperialista, porque no se puede amar a la patria al tiempo que usted pueda convivir con valores del imperialismo. No. Para amar la patria hay que enfrentar a esas fuerzas extrañas que siempre quieren dominar a los pobres, a los países más pequeños, a los países más pobres. Y ambos se enfrentan a los imperios más grandes de su tiempo en cada momento. Gregorio Luperón, 1863-1865, al imperio español, que tenía el ejército más grande que había en la tierra, y lo derrotó, y pudo restaurar la república fundada por Juan Pablo Duarte, 1844, y se convierte en el jefe militar de aquella epopeya nacional, pero al propio tiempo con una visión política de amor a su patria, con una visión antiimperialista. Lo propio hace Francisco Alberto Camaño de Ño 100 años después, enfrentarse al imperialismo norteamericano con el ejército más poderoso en la tierra en ese momento, y con esa visión antiimperialista, porque no se puede amar a la patria sin ser obligatoriamente antiimperialista. Entonces, nosotros tenemos que beber en esa fuente y educar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, en los valores de patria. Pero en los valores de patria implica en la ética, en la dignidad, en el decoro. Y cuando uno habla de ética, tiene que referirse obligatoriamente a Juan Pablo Duarte, el más grande de todos los dominicanos de todos los tiempos. Primer funcionario que rinde cuenta a la nación. Ponen en sus manos la suma de 1,000 pesos para una campaña militar hacia el sur, hacia Baní. Y de esos 1,000 pesos, Juan Pablo Duarte apenas gastó, utilizó, invirtió en ese proceso con su Estado Mayor 173 pesos. Y devolvió al erario
devolvió al Tesoro Público la suma de 827 pesos. Para esa época, toda una fortuna, porque hay que pensar si a un general de brigada que va con su estado mayor hacia un espacio de guerra, de combate, le pone la suma de 1,000 pesos, porque esto era una suma considerable. Y Juan Pablo Duarte no se lo apropió, lo devolvió al Tesoro porque no lo utilizó. Y en esa campaña, los gastos suyos personalmente lo cubrió con su propio peculio. No utilizó un solo centavo de los 1,000 que le puso en sus manos la Junta Central Gubernativa. Son los valores que hay que reivindicar y reivindicarlos siempre. No es posible nosotros enderezar hoy el desastre nacional sin apelar a la memoria de los grandes de nuestra historia, empezando por Juan Pablo Duarte, siguiendo con Gregorio Luperón, con Manolo Tavares Justo y con Francisco Alberto Camaño de Ño. Es ahí donde está la raíz de la patria. Y para enderezar los entuertos de estos tiempos hay que ir a la raíz de la patria, a la raíz de la república, a ese fondo moral inagotable que representan Duarte, Luperón, Manolo y Camaño, y con ellos, por supuesto, una legión de hombres y mujeres que en el transcurrir de la vida lo dieron todo por esta patria nuestra. Desde María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Juana Saltitopa, hasta las hermanas Mirabal, Piqui Lora, Aniana Vargas, Mamá Tingó y un conjunto de mujeres que demostraron amor a esta patria. Y en todo tiempo, las primeras en amar a su patria son las mujeres, porque ¿quiénes van al combate? Sus esposos, sus hijos, sus hermanos. Por eso no hay manera de uno analizar un proceso histórico sin que encuentre la participación decidida de la mujer en esos procesos. Eso es así. Es la enseñanza de la historia. Uno abre hoy cualquier periódico de circulación nacional y con lo que se encuentra es con problemas tan serios que nos angustian. Y uno dice, ¿y podremos salir a la calle con la delincuencia? Claro, la delincuencia que nos atrapa en la calle es la delincuencia menor, es la delincuencia callejera, de jóvenes excluidos de la sociedad, marginados por la sociedad, que no pudieron estudiar, que vienen muchos de ellos de hogares decompuestos o de hogares no completos, no formales, de una madre soltera con 4 o 5 muchachos que tiene que fajarse en la calle ella para mantener 4 o 5 muchachos, con una paternidad irresponsable. Pero además, la falta de empleo para esos jóvenes, la falta de orientación. Y encima de eso, el mal ejemplo de los políticos ladrones, que prohíjan la corrupción, pero que al propio tiempo prohíjan la impunidad. Es decir, se protegen a sí mismos, porque sus actos de corrupción deben quedar impunes, porque el sistema político y la patria es de ellos. Y para eso viven, para servirse de la patria, cuando la premisa fundamental debe ser lo contrario: servir siempre a la patria, como lo establecieron nuestros apóstoles, Duarte, Martí, Bolívar y todos los prohombres de nuestra América y del Caribe. Son las cosas. Hoy, para que hablemos de estas cosas, hemos invitado a un joven, a Claudio Camaño Hijo, o Claudio Camaño Vélez, para conversar de estos temas, porque en la juventud está el horizonte claro, está el norte que la patria debe continuar. Solo la juventud es transformación. Solo la juventud es palanca que mueve los cambios necesarios en cualquier sociedad. Si la juventud se duerme, no hay cambio posible. Por eso, al imperio siempre le ha dado resultado en nuestro pueblo adocenar a la juventud, transculturizar a la juventud y llevarla incluso por el camino fácil, el camino de la drogadicción, de la corrupción y hasta del narcotráfico, para que hagan fortuna y se olviden de los valores de patria. Vamos a hablar en breves instantes con Claudio Camaño Vélez. Vamos arriba a una breve pausa.
un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Es fácil pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente. Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía. Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñanos. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Anunciamos antes de ir a la pausa la presencia en nuestro estudio como invitado al joven Claudio Camaño Vélez, o Claudio Camaño Hijo, con quien vamos a conversar de estas cosas, la memoria histórica. Y a propósito de la memoria, Claudio, el tema Francisco Alberto Camaño Deñó, que en nuestro pueblo como que hay unos intereses para que se vaya diluyendo la memoria de nuestra historia, que salga de los jóvenes, y eso no debe ser. En Claudio Camaño, ¿cómo vibra, cómo vive, cómo siente el ejemplo de Francisco Alberto? Sí, muy buenos días a la población que nos escucha, muy buenos días a todos acá. Sí, el ejemplo de Francisco Alberto Camaño Deñó es posiblemente el ejemplo más fresco en la historia que tenemos. Y es un proceso de lucha, que de hecho hoy en día es la lucha de muchos dominicanos. Y precisamente el ejemplo de Francisco Alberto Camaño Deñó es un ejemplo que se opone a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Es un ejemplo que se opone a ver el gobierno como algo de donde lucrarse. Es un ejemplo que se opone al respeto a las leyes. Es un ejemplo que se opone al respeto a la Constitución. Y precisamente por eso, el ejemplo de Francisco Alberto Camaño ha sido sistemáticamente tratado de sacar del escenario público, porque precisamente ese ejemplo es el ejemplo que ha de servirle, o sea, el ejemplo tanto de Camaño, como el ejemplo de Manolo, como el ejemplo de Las Mirabal, como el ejemplo de Amin Abel, de los Palmeros, como el ejemplo de Luperón, el ejemplo de Duarte. O sea, aquí, de hecho, por ejemplo, Juan Pablo Duarte nos lo presenta, o sea, no pueden ocultar que es nuestro padre de la patria. Sin embargo, a veces la juventud cree que Juan Pablo Duarte fue un señor mayor que lo único que hizo fue escribir. Sin embargo, Juan Pablo Duarte, cuando funda la Trinitaria, tenía apenas 25 años, era un joven. Y eso de hecho nos tiene que llamar a reflexión a los jóvenes, de si Juan Pablo Duarte a los 25 fundó la Trinitaria, nosotros como jóvenes, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? Entonces nos hablan de que la juventud es el futuro. Sin embargo, la historia demuestra que todos estos hombres que estamos mencionando y todas estas mujeres que estamos mencionando
lo que hicieron, lo hicieron precisamente en su juventud, pero sin embargo nos lo presentan como personas adultas, personas que eran sumisas. De hecho nos presentan aún... La juventud es presente, la juventud no es futuro. Duarte, no solo a los 25 años, establece formalmente el partido político militar para dar al traste con la ocupación y proclamar la república. Pero Duarte, cuando retorna al país en 1832, no había cumplido 20 años y empieza a organizar la juventud de su tiempo, y en todo ese proceso se prepara militarmente y trae un manual militar de Europa, lo traduce, puño y letra, y empieza a organizar la juventud. Y en el 1838, deja fundado, deja establecido formalmente ese partido político militar de liberación nacional, denominado en nuestra historia como la Trinitaria. Pero empieza el trabajo político antes de cumplir los 20 años. La visión extraordinaria de este joven. Camaño era un hombre joven. Manolo Tavares justo a qué edad muere, 33 años. Es decir, un hombre joven. Luperón con 23 años ya estaba enrolado en el ejército restaurador y no bien cumplía 25 y era general y era la primera espada de la república. Es así. Y hay, por ejemplo, personas que dicen, bueno, es que en los tiempos de Duarte la esperanza de vida, al ser más corta, un joven de 25 años ya era lo que hoy sería una persona mucho más adulta. Pero tenemos el ejemplo de Camaño, que Camaño fue presidente de la República a los 31 años. O sea, ese Camaño que nosotros vemos, o sea, este Camaño que está aquí, ese rostro es el rostro de un joven de 31 años. Ese es el rostro de un joven de 31 años. Ese no es, o sea, ese no es ese Camaño que está ahí, es un joven que apenas me lleva 3 años que yo tengo ahora. O sea, yo ahora de hecho voy a cumplir 29 años. Esa persona que está ahí apenas me lleva 2 años a mí. Ese Camaño que vemos ahí, y Camaño, de hecho... ¿Y tu padre en ese momento qué edad tenía, don Claudio? 27 años, era 2 años más joven de lo que yo soy ahora. O sea, y Camaño era uno de los más viejos, o sea, uno de los más adultos de los militares constitucionalistas. Cuando tu padre Claudio habla de Francisco Alberto Camaño de Ño, ¿cómo lo expresa? ¿Cómo lo ve? Bueno, para mi padre, Francisco Alberto Camaño de Ño, como nosotros decimos al interno de la familia, tío Francis, para él es la persona que él más ha querido, la persona que él más admira, y de hecho eso nos ha permitido a nosotros conocer la figura de Francisco Alberto Camaño en un sentido integral. De hecho, para mí Francisco Alberto Camaño es la persona que yo más admiro en el mundo, y de hecho no por el vínculo familiar. Tal vez ese vínculo familiar es lo que me ha permitido conocerlo, pero yo estoy seguro que si la población dominicana conociera de Camaño como yo conozco, también le admiraría muchísimo. Y precisamente por eso es que su ejemplo ha sido sistemáticamente atacado, porque si las personas conocen de Camaño, van a ver en él un ejemplo a seguir, y precisamente ese ejemplo a seguir, cuando Camaño en el 1973 alzó los brazos frente al pelotón de fusilamiento, levantó los puños, dijo viva la República Dominicana, en ese momento yo estoy convencido, siempre que vamos allá arriba, a mí siempre me gusta, cuando asistimos siempre el fin de semana más cerca del 16 de febrero, o el fin de semana más cerca del 11 de junio, su asesinato y su natalicio, vamos al lugar donde él fue asesinado. Eso es en la zona de Valle Nuevo, en un memorial que se llama Memorial Francisco Alberto Camaño. Siempre yo trato de hacer una parte y ir al sitio donde él fue fusilado, y trato de imaginármelo, de imaginar un hombre que sabe que va a ser asesinado, que sabe que sus sueños de liberar y de ayudar a este pueblo se van, o sea, sus sueños, su energía, su vida personal va a ser interrumpida en apenas segundos. Yo trato de imaginarme a Camaño pensando en nuestras generaciones, pensando en que aunque él iba a morir, esa lucha, iba a haber una generación que iba a tomar esa bandera, iba a continuar esa lucha. Pero precisamente para nosotros continuar esa lucha tenemos que conocerlo. Precisamente por eso es que no quieren que lo conozcamos, porque esa es la lucha que tenemos que seguir. Tal vez con otras armas, tal vez con otras tácticas, pero es con el mismo objetivo. Y de hecho tenemos que lucharla con la misma determinación. Camaño en su momento empuñó el fusil y subió a las montañas,
porque era en ese momento la única alternativa, empuñar el fusil y subir a las armas. Hoy nosotros tenemos muchos otros métodos, hoy nosotros tenemos las redes sociales, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, podemos parar en una esquina, podemos hablar con el vecino, podemos hacer una lucha, que no precisamente tiene que ser una lucha con las armas. O sea, en ese momento Camaño tomó las armas. Y con esto no descarto ningún método, porque la lucha por la libertad, la lucha por la justicia, no descarta ningún método, no descarta ningún escenario. Pero nosotros en este momento tenemos muchas herramientas y muchas tácticas que podemos aplicar para seguir esa misma lucha de Camaño. Claudio, ante el régimen de la impunidad y de la corrupción y una justicia que no es justicia, yo aquí lo he dicho siempre, yo abogo por la justicia en la calle. Y la justicia en la calle no es con las redes sociales, es de otra manera. Aquí hay que armar pelotones de fusilamiento en la calle. Esa es mi convicción de la situación real de estos tiempos en la República Dominicana. Pero bien, esa es mi percepción. Claudio, el año pasado, aquí se planteó una especie de campaña de denigrar a Francisco Alberto Camaño de Ño. Y algunos que se rajaron con Francisco Alberto Camaño en Cuba y aquí, empezaron una campaña de diatriba. ¿Piensa, Claudio, que esta campaña fue orquestada o fue pura coincidencia que 2 o 3 de los que se rajaron empezaran a decir cosas? No, los ataques contra Camaño nunca van a ser coincidencia. De hecho, ¿por qué? Porque vemos cómo esas personas, primero con falacias, con cosas completamente infundadas, que no tienen ningún tipo de capacidad de probar lo que están diciendo, porque de hecho son mentiras y las mentiras son muy difíciles son imposibles de probar. Pero además vemos cómo los medios de comunicación le dan cobertura a eso, porque hay muchos medios de comunicación, lamentablemente, una inmensa mayoría, que responden a los intereses de esos sectores que Camaño vino a combatir, y por eso se le da cabida. También hay algo que plantear. Francisco Alberto Camaño de Ño representa, no solamente en América, sino en el mundo, uno de los principales ejemplos de la lucha antiimperialista contra los norteamericanos. O sea, la única vez que en América se le ha hecho frente a la maquinaria militar y política norteamericana fue aquí. Luego que Camaño, cuando anunciaran que los americanos venían por el puente Duarte, tomara un micrófono y dijera: pueblo dominicano, les habla Francisco Alberto Camaño de Ño, comandante de las tropas constitucionalistas. En este momento está penetrando la ciudad de Santo Domingo el enemigo. Fuego, fuego. Y en ese momento se escucharon los primeros disparos de lo que fue la primera y única resistencia armada que ha tenido Estados Unidos en